¿Cómo pagaba Thor a los gigantes? Una vez, mientras los dioses estaban construyendo sus moradas y ya habían terminado Midgard y Valhalla, llegó cierto artesano y les ofreció construirles unas fortificaciones tales que estuvieran totalmente a salvo de las incursiones de los gigantes de hielo y de las montañas. Pero pidió como pago a la diosa Freya, además del sol y la luna. Los dioses aceptaron sus condiciones, siempre y cuando completara el trabajo él solo, sin la ayuda de nadie, y todo ello en un único invierno. Pero si quedaba algo por hacer el primer día de verano, debía renunciar al pago. Ante estas condiciones, el artesano estipuló que debían permitirle usar a su caballo Svadilfari, y por consejo de Loki se lo concedieron. Así pues, se puso a trabajar el primer día de invierno, y durante la noche hacía que el caballo llevara piedras para las obras. El enorme tamaño de las piedras sorprendió por completo a los dioses, que vieron claramente que el trabajo del caballo contaba más que el pesado trabajo de su amo. Sin embargo, habían hecho un trato y lo habían confirmado con juramentos solemnes, pues sin estas precauciones un gigante no habría considerado estar seguro entre los dioses, especialmente cuando Thor había de regresar de una expedición que había emprendido contra los demonios. Ya cerca del final del invierno, la construcción estaba muy avanzada y las fortificaciones eran lo suficientemente altas y robustas como para hacer el lugar impenetrable. En resumen, cuando tan solo quedaban 3 días para el verano, la única parte que restaba por terminar era la entrada. Entonces los dioses se sentaron a debatir y a preguntarse quién de entre ellos había creído buena idea ofrecer a Freya o permitir que los cielos quedaran en la oscuridad si el gigante se llevaba el sol y la luna. Todos estaban de acuerdo en que había sido Loki, el autor de tantas maldades, el que había dado semejante consejo y que había que condenarlo a una muerte cruel si no daba con alguna forma de evitar que el artesano completara su tarea y obtuviera la recompensa estipulada. Le echaron mano a Loki, que muerto de miedo prometió con un juramento que, le costara lo que le costara, lograría que el hombre perdiera su recompensa. Esa misma noche, cuando el hombre fue con Svadilfari a buscar más piedras, salió corriendo desde el bosque una yegua y empezó a relinchar. El caballo se soltó y fue corriendo tras ella hacia el bosque, lo cual obligó al hombre a perseguir al caballo y así, entre uno y otro, se perdió toda la noche, por lo que por la mañana el trabajo no había avanzado como debía. El hombre, viendo que no iba a ser capaz de completar la tarea, retomó su propia forma gigantesca, y los dioses confirmaron que en realidad se trataba de un gigante. Ya no se sentían obligados por su juramento, por lo que llamaron a Thor, que fue en su auxilio de inmediato, y alzando su martillo le pagó su salario al albañil, pero no con el sol y la luna, ni siquiera enviándolo de vuelta a Jotunheim, pues al primer golpe le partió el cráneo al gigante y lo arrojó de cabeza a Niflheim. La recuperación del martillo. Una vez ocurrió que el martillo de Thor cayó en manos del gigante Thrym, que lo enterró a 8 brazas de profundidad bajo las rocas de Jotunheim. Thor envió a Loki a que negociara con Thrym, pero solo podría recuperar el arma si Freya aceptaba ser entregada como esposa. Loki se volvió e informó del resultado de su misión, pero la diosa del amor se quedó bastante horrorizada ante la idea de entregar sus encantos al rey de los gigantes de hielo. Ante esto, Loki convenció a Thor de que él mismo se vistiera con las ropas de Freya y lo acompañara a Jotunheim. Thrym recibió a su esposa velada con la debida cortesía, pero se quedó muy sorprendido al verla comer para cenar 8 salmones y un buey adulto, además de otras delicadezas, y todo ello mientras se bebía 3 toneles de hidromiel. Sin embargo, Loki le aseguró que era porque no había probado bocado durante 8 largas noches. Tan grande era su deseo de ver a su novio, el famoso gobernador de Jotunheim. Finalmente, Thrym tuvo la curiosidad de mirar bajo el velo de su novia, pero se sobresaltó y preguntó por qué los ojos de Freya relampagueaban con fuego. Loki repitió la misma excusa, y el gigante se dio por satisfecho. Ordenó que le llevaran el martillo y lo puso en el regazo de la muchacha. De inmediato, Thor se quitó el disfraz, agarró el arma y mató a Thrym y a los suyos. La espada de Frey. Frey también tenía un arma maravillosa, una espada capaz de sembrar de destrucción el campo de batalla a voluntad de su dueño. Una vez, Frey perdió esta espada, pero tuvo menos suerte que Thor,
y nunca llegó a recuperarla. Ocurrió de la siguiente manera. Un día, Frey estaba en el trono de Odín, desde donde uno puede ver todo el universo, y mientras miraba todo alrededor, vio a lo lejos, en el reino de los gigantes, a una hermosa doncella, y al verla se quedó anonadado y triste, y desde ese momento no pudo ni dormir, ni beber, ni hablar. Finalmente, Skirnir, su mensajero, le sonsacó el secreto y le propuso conseguirle la muchacha por esposa si aceptaba entregarle su espada como recompensa. Frey aceptó y le dio la espada, y Skirnir emprendió su viaje y obtuvo la promesa de la doncella de que en el plazo de 9 noches acudiría a cierto lugar y allí se casaría con Frey. Tras informar del éxito de su misión, Frey exclamó: «Mucho es una noche, muchos son 2 noches, ¿y cómo aguantaré 3? A menudo me había parecido un mes más corto que la mitad de este tiempo». De esta forma se casó Frey con Gerda, la más hermosa de todas las mujeres, pero a cambio perdió su espada. Y seguimos en el siguiente. Para más sobre este proyecto de leyendas medievales, dirígete a leyendasmedievales.com. Y si te gustan los relatos de este tipo, no te pierdas mis podcasts de mitología griega y de historietas de griegos y romanos. Los tienes todos en academialatin.com/podcast.